0, 10, 20, 30, 40. Entonces yo puedo decir, pues, lo máximo que está llegando es a 40, ¿no? Y puedo ver lo máximo que está llegando en la diástole. Entonces, en el pico sistólico y el pico diastólico, puedo ver los máximos valores. Entonces, a esas medidas se llaman medidas cuantitativas. Son medidas absolutas, ¿no? Cuantitativas. Es un valor numérico. Entonces, yo puedo decir, pues, velocidad sistólica máxima, 40 centímetros por segundo. Velocidad diastólica máxima, estamos por acá. Velocidad diastólica máxima, 15 centímetros por segundo. Obvio que eso va a dar la computadora, ¿no? Ok. Y la computadora también evalúa el promedio, ¿no?, de estas velocidades. De acuerdo al ancho de la onda, el promedio lo puedes sacar por aquí. A velocidad promedio. 3 centímetros por segundo, depende. ¿Okay? Entonces, estas medidas son medidas cuantitativas. Estas medidas cuantitativas nos sirven para tener un punto referencial a las velocidades que va en un vaso, ¿no es cierto? Este vaso, por ejemplo, puede ser cualquier vaso, ¿no? Puede ser la carótida, puede ser la aorta del feto, puede ser la pulmonar del feto, cualquier vaso puede ser. Entonces, si nosotros estudiamos vasos en condiciones normales, vamos a tener tablas de normalidad de las velocidades en que esos vasos, los flujos se desplazan, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, si una de las alteraciones de los vasos es su estenosis, su disminución de calibre, todo lo que esté por delante, ¿no?, va a aumentar en velocidad. Todo lo que esté por detrás va a disminuir en velocidad, pero todo lo que esté por delante va a aumentar en velocidad. Entonces, si yo me pongo delante de la obstrucción, yo voy a notar que la velocidad va aumentando conforme el vaso se va cerrando. Entonces, por eso es importante en algunas estructuras conocer la velocidad stop, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la pulmonar y la aorta en un corazón fetal, ¿no? Son generalmente, no pasan los 100 centímetros por segundo. Entonces, encontrar aortas que tengan 200, 150, 130, 140, confirmaría que hay una obstrucción en la salida de la aorta, ¿no?, o la pulmonar, lo mismo pasaría. Entonces, ya tenemos algunas cosas básicas, que esta es una imagen, es una imagen espectral generada por el modo Doppler pulsado. En la mayoría de cuadros he visto que tienen en inglés, ¿no?, PW del pulso, onda pulsada, ¿no? Entonces, el Doppler pulsado genera, pues, una imagen espectral. Se llama Doppler pulsado porque la formación de esta onda se debe a un pulso, ¿no? Un pulso que va, ¿cómo se llama?, a una determinada frecuencia. Manda un pulso, regresa el pulso. Manda un pulso y regresa el pulso. Entonces, la determinación de los pulsos se determina mediante lo que se llama frecuencia de repetición del pulso. El PRF, ¿no?, la frecuencia de repetición, o PRF en inglés, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces, al final, la repetición de pulsos adecuada genera imágenes adecuadas. La repetición de pulsos inadecuada genera alteración de la imagen, una superposición de imagen. Tener una imagen así, por ejemplo, ¿no?, acá hay un cortamiento de esta imagen y aquí ha salido por aquí abajo, ¿no? Entonces, este fenómeno se llama un fenómeno de aliasing, ¿no? Es una mala imagen. Yo necesito hacer una imagen para medir bonito mi onda, ¿no? Entonces, esa imagen mala se generó por una frecuencia de repetición de pulsos inadecuada. Yo mandé un pulso y antes que regrese y pueda medirlo, mandé otro pulso. Lo que pasa es que la velocidad que está mandando es muy baja, por ejemplo, 0, 10, 20, ¿no? Como esta es una velocidad de 40, por abajo sale, ¿no? Por abajo salen los pulsos. Entonces, yo para mejorar esto voy a mejorar mi PRF. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la velocidad de la escala. Entonces, ahora yo por una escala, ¿no?, que llega a 40, ¿no? Acá llega a 20 nomás. 10, 20, 30, 40. Entonces ya puede entrar la onda, ¿no? Ya no sale por aquí. Entonces, a eso se llama aliasing, ¿no? El aliasing puede ser espectral o puede ser
de color también, ¿no? Recuerden que el flujo que se acerca es de color rojo, ¿no? Si se acerca al traductor, el flujo que vamos a obtener es rojo. Pero ¿cómo se llama? A veces se pone rojo y azul, azul de sincronía. ¿Qué pasa? La velocidad con que está evaluando se baja, ¿no? De nuevo. Entonces yo tengo que aumentar la velocidad, tengo que aumentar la escala, tengo que aumentar el PRF, es sinónimo, ¿no? Pero muchas veces yo uso el PRF como una ayuda, ¿no? Bajo el PRF para que sobresalga el alias y me detecte cuál de todos los vasos tiene mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, el ducto venoso es muy importante, esa característica, ¿no? El ducto venoso es un vaso de alta velocidad. Entonces seguimos, ¿no? Esta es una imagen generada por un doble pulsado, no, que se llama doble pulsado porque se manda en pulso, donde tenemos una gráfica en coordenadas, ¿no? Esa gráfica de coordenadas tiene una escala y tiene una línea de base. La escala es la regla que mide la velocidad en centímetros por segundo, por eso puede haber medidas absolutas de velocidad, ¿no? 40, 20, la velocidad que llega. Cuando esa velocidad es muy pequeña, se produce el fenómeno de alias, ¿no? Se entrecorta. La escala viene en tiempo, es algo continuo, ¿no? Continuo que vamos viendo. Y la imagen espectral es la digitalización de todas las velocidades que va encontrando conforme va pasando los glóbulos rojos por ese vaso, ¿no? Y siendo evaluado por el famoso volumen de muestra. El volumen de muestra pasa el glóbulo rojo por aquí y vamos graficando, ¿no? Conforme va pasando. Muy bien, ahí hemos conocido que es fácil definir que es una arteria, que es una vena, que es un flujo trifásico, ¿no? Las arterias tienen bifásico, la vena monofásico. Okay. Entonces eso ya sabíamos. Entonces la pregunta era, ¿qué les parece esa arteria umbilical a las 32 semanas y esa arteria cerebral media a las 32 semanas? Estamos hablando de la hora por detrás. ¿Cómo te llamas? ¿No? Andrés. Andrés. ¿Qué te parece esa arteria? O sea, solamente la forma, ¿no? Olvídate los números. 32 semanas la arteria umbilical y 32 semanas la arteria cerebral media. ¿Qué puede decirme solamente viendo la imagen? Sin ver ningún número. El segundo gráfico de la derecha, el de arriba. Este gráfico, estos dos gráficos. Bueno, comenzamos con el primero a la izquierda. ¿Qué te parece? La arteria umbilical, 32 semanas, esta imagen espectral que tienes. Una diástole más amplia. Amplia. ¿Y eso qué significa? Baja resistencia. Baja resistencia. ¿Y la arteria cerebral? Lo contrario. Diástole pequeña. Entonces, en este caso, ya no estamos evaluando algo absoluto, sino algo relativo, ¿no? Porque es una proporción, miren. Vamos a ver. ¿Qué les parece esta diástole? Aquí. ¿Amplia o amplia o baja? ¿O amplia o pequeña? Amplia, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Amplia o pequeña? Claro, porque es una proporción. O sea, yo tengo que comparar hasta dónde llega, ¿no? Porque podría ser acá podría ser 15 y la velocidad podría ser 80, ¿no? Entonces es pequeña. Pero también podría ser 40 puede ser 15 y 40 como este, entonces ya es relativamente amplio. Entonces, al comienzo entendemos, porque lo vemos en global, siempre decimos amplio, ¿cómo se llama? Pequeño, ¿no? Grande, pequeño, pero eso siempre tiene que buscarse un punto referencial, ¿no? Es un punto referencial con toda la imagen. O sea, comparado con esta imagen, la diástole tiene un buen tamaño, ¿no? Comparado con esta imagen, la diástole tiene un tamaño pequeño. Ok, entonces,
Eso es una proporción de la imagen, es una proporción de la imagen. Entonces, cuando uno mide la velocidad sistólica máxima, la velocidad diastólica máxima y la velocidad promedio son términos absolutos, ¿no? Por eso se llaman medidas cuantitativas. Entonces, pero cuando ya uno comienza a hacer una proporción, entonces ya no es tan cuantitativo. Bueno. Tampoco es ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Tampoco no es algo cualitativo, ¿no? Es algo entre cualitativo y cuantitativo. Entonces, por eso le llaman semi-cuantitativo. Porque también tiene valores, ¿no? Tiene valor, pero como es una proporción, le llaman semi-cuantitativo, ¿no? Cuantitativo es alto y bajo, ¿no? Pero ya cuando dan una proporción numérica, se vuelve semi-cuantitativo. Uno de los primeros vasos a estudiarse fue el arterio umbilical, ¿no? El arterio umbilical. Entonces, Fitzgerald, ¿no? Notó que cuando el arterio umbilical, la diástole era pequeña, así, obvio, ¿no? en relación a la sístole, ¿no? Tan pequeña podía ser que ahí estaba plana, tan pequeña podía ser que a veces se invertía. Eso le daba un mal pronóstico en los fetos. Los fetos se orbitaban. Los fetos tenían RCI, eran chiquitos. Entonces él se dio cuenta, pues, que cuando la proporción entre la sístole y la diástole era muy amplia, ¿no? Acá es una relación, por ejemplo, mira ahí. Si la sístole tiene 5, este tendrá, pues, 1, ¿no? 1 a 5, un quinto, ¿no? Acá 0, ¿no? 5, acá es 5 y 0, ¿no? 5 acá, por 0. Ok, bueno, la cuestión es que cuando la diástole es tan pequeña, pues, ¿cómo se llama el pronóstico? Eso era malo, pues malo. Malo para el feto. Entonces, dijo, pero ¿por qué podría hacer esto, no es cierto? ¿Por qué podría hacer esto? Entonces comenzó a estudiar y se dio cuenta que cuando uno estudia un vaso, el flujo pasa, pues, impulsado por una energía que le da la presión del ventrículo, ¿no? A una determinada velocidad. Cuando este vaso se obstruye, entonces por delante de la obstrucción, ¿no? Le queda la presión atrás ha aumentado, ¿no es cierto? Porque hemos puesto un tapón. Entonces este espacio que me queda hace que el flujo salga disparado por aquí, a presión, ¿no? Por eso que después de la obstrucción la presión aumenta, la velocidad aumenta. La velocidad aumenta significativamente, ¿no? Pero si yo me pongo detrás de la obstrucción, ¿no? Y quiero medir algo, ¿no? Voy a la velocidad al contrario, disminuye acá atrás. Porque no pasa, es como el tráfico, ¿no? Muchos carros, ¿no? Te corta la vía, se chocó un carro, te deja menos vía, entonces la velocidad disminuye, ¿no? Okay. Pero eso era muy difícil de comparar, ¿no? Pero él encontró otra cosa interesante, ¿no? Que cuando se obstruye, la resistencia al pasaje de la sangre, la impedancia aumenta. La resistencia al pasaje de la sangre aumenta porque se ha obstruido. Entonces, eso se manifiesta viendo diástoles pequeñas. Okay. Entonces él se dio cuenta que cuando más obstrucciones encontramos delante, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La diástole se hacía mucho más pequeña. Entonces, aquí la clave es entender que existen vasos donde su componente obstructivo está por detrás. Por ejemplo, este es el corazón. Yo tengo toda la aorta, la salida de la aorta. Acá tengo la válvula aórtica, ¿no? Yo puedo evaluar todo esto. Y lo que generalmente se obstruye, ¿qué es? La válvula. Estenosis valvular, estenosis supravalvular, infravalvular. Pero la cuestión que siempre está por detrás de donde yo voy a evaluar, ¿no? Cuando yo tengo la carótida de un adulto, ¿no? Y yo evalúo,
generalmente se obstruye acá abajo, ¿no? Entonces la velocidad de la carga eléctrica sube. Entonces esos vasos, lo que me interesa es conocer la velocidad. Pero cuando yo estudio vasos como la umbilical, por ejemplo, la uterina, por ejemplo, uterina. Esta es la uterina, esta es la radial, esta es la uterina cuarta, radial, recta y espiral, ¿no? ¿Ok? Es así. En realidad es un tubo que se va haciendo más chiquito cada vez, ¿no? Pero un tubo. Entonces yo, cuando mido la uterina, estoy acá, aquí pongo mi volumen de muestra. ¿Y qué se obstruye? La espiral, ¿no? Entonces tiene muchas espirales que conforman este tubo. Y conforme la espiral se vaya obstruyendo, es como si fuese yo poniendo un tope acá. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me interesa estudiar la uterina en función de la resistencia al pasaje de la sangre, ¿sí? Entonces, la uterina, ¿cómo se llama? Se evalúa en función de su resistencia. Y del otro lado, esta es la ilíaca del feto, sale el arteria umbilical, entra a la placenta, y en la placenta el arteria umbilical va dividiéndose, ¿no? Va ramificando en vellosidades cada vez mucho más pequeñas. Y al final también es un tubo. Si lo juntamos todos, es un tubo continuo. Entonces, ¿aquí qué se obstruye? Se obstruyen pues las vellosidades. Entonces, si se obstruyen las vellosidades, se obstruyen por delante, aquí. Entonces, lo mismo pasa, pero en otro sentido, ¿no? El flujo de la arteria umbilical va del feto a la placenta. Entonces, se encuentra una resistencia al pasaje de la sangre. Entonces, de nuevo, estamos en lo mismo, ¿no? Nos interesa la relación sístole-diastólica y ahora nos interesa la velocidad. Entonces, en la mayoría de vasos que evaluamos, lo que nos interesa es la resistencia y no la velocidad. Hay vasos específicos que nos va a interesar la velocidad, sí, por otros motivos. Pero en este caso, para evaluar la placenta su función placentaria, nos interesa la resistencia de oposición al pasaje de la sangre. Y hemos dicho que cuando la resistencia es más chiquita, ¿no? Más resistencia. Entonces, volvamos a nuestra imagen. Tengo una arteria umbilical, 32 semanas, proporcionalmente, es una buena diástole, ¿no? Proporcionalmente. ¿Y cómo se llama? Y proporcionalmente la arteria cerebral media es una pequeña diástole. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, que hay más resistencia en la arteria umbilical que la arteria cerebral media que en la umbilical, ¿no es cierto? Ahora, bueno, eso es algo subjetivo también, ¿no? Porque es una medida semi-cuantitativa, pero estoy diciendo alta diástole, baja resistencia, pequeña diástole, alta resistencia. Ok, es algo subjetivo. Entonces, le tengo que dar un valor numérico. Y ese valor numérico se puede expresar de varias formas. La primera es solamente dividiendo la sístole y la diástole. Entonces yo digo, ¿no? 40 entre 15. 40 entre 15. ¿Cuánto es 40 entre 15? 3, no, 42, 2 puntos, a ver, 10, 6. 2.6, ¿ok? Es un valor. Ese 2.6 se dieron cuenta, ¿cómo se llama? Se dieron cuenta que desde cuándo iba mal. Desde que la onda estaba por debajo de la tercera parte, yo divido en 3 la onda, ¿ok? Cuando está 30 días, por ejemplo, 30 días, ahí es 3. Cuando está mayor de 3, cuando está 3 para adelante, 3 para adelante significaría que bajase más todavía, bajase más, ¿no? Aquí sería 4, aquí sería 5, ¿no? Ok. Entonces, cuando es mayor de 3, se dieron cuenta que iban mal los petitos.
Entonces, uno de los primeros valores simples es dividir la onda sistólica y diastólica. Y si me sale menor de 3, ¿cómo se llama? Menor de 3 es adecuado. En la mayoría de los casos, es adecuado. ¿No? Pero después salió otra proporción que es el índice de resistencia, ¿no? Entonces uno divide la sístole menos diástole sobre la sístole. Y en este caso nuevamente 40 menos 15, ¿no? Entre 15, ¿no? Ok. 40 entre 15 menos 15, ¿cuánto es? 25, ¿no? 25 entre 15, ¿cuánto es? 1.6. 3.6. Ah, no, perdón. Sístole menos diástole sobre sístole, perdón. 40. Ok. ¿Cuánto es ahora? 0,62. Ok. ¿No? Entonces, también se dieron cuenta, mierda, 30 y 10, ok, 30 y 10. Aquí es 3, ¿no es cierto? Menor de 3 es adecuado. O sea, como que 3 fuese un punto clave, ¿no? Ok. Bien. Entonces, ¿cuánto es? Lo mismo pero con esta fórmula. 30 menos 10 sobre 30 es igual 0.66. ¿Ok? O sea, en la relación sístole-diastólica, la tercera parte de la onda sería menos 3. Y el índice de resistencia, la tercera parte sería 0.66. Entonces, si uno hace el IR y todo le sale 0.5, 0.62, 0.66, teóricamente también es una buena diástole para la arteria umbilical. ¿Okay? Entonces, de esa manera, ¿cómo se llama? Uno puede así subjetivamente también tener un punto de corte, ¿no? Para la arteria umbilical, menos de 0.66 está bien, que es la tercera parte. ¿Cuánto es la relación sístole-diastólica acá? La relación sístole-diastólica es 2, ¿no? Y aquí el índice de resistencia, ¿cuánto es? 0.5, ahora sí. Estamos enseñando a pensar, no estoy enseñando a cómo se llama. O sea, estoy enseñándoles a pensar cómo yo, en tantos años, cómo se llama, he llegado a evaluar algo tan fácil, pues, ¿no? Que en verdad es fácil. Entonces, lo único que necesitan es razonar un poco, ¿no? Y es como la magia, pues, ¿no? Las magias ocultan cosas, ¿no? O sea, hace más rápido que tú, y tú dices, ¿no? ¿Has visto esa magia donde la chica pasa y le hace el vestido, ¿no? Y se cambia de vestido y le hacen un polvito y todo vestido nuevamente, le pasan un aro y sale con otro vestido, ¿no? ¿Han visto eso? ¿No has visto esa magia? Sí. Bueno, la chica tiene 6 vestidos, pues, ¿no? Entonces tiene un aditamento especial que es así, se cae el vestido y cae abajo, ¿no? Y queda con el otro. Pero da la ilusión, bueno, ¿cierto? Por eso, cuando yo hago mis ecografías y gente que no sabe el truco, ¿no es cierto? Estoy enseñando el truco, pues. Digo, veo esto 0.5, percentil 30, y todos me quedan mirando así, ¿no? Es ser un genio, toda la computadora tiene su cerebro, ¿no? Es pensar con lógica nomás. El punto máximo en la arteria umbilical sería lo máximo que puede llegar, un percentil 95, pues. Porque si sale el percentil 95 ya es muy alto, ¿no es cierto? O sea, la resistencia es muy alta. Entonces, todo lo que está por debajo del 95 o 90, el percentil 80, el 88, el 60, el 50, el 40, todos son normales, pues, ¿no? Entonces tú puedes dar cualquier número, es como decir normal. Yo puedo decir percentil 30, normal, percentil 50, normal, percentil 80, normal.
Lo demás, puedes hasta inventar un número parecido por ahí, ¿no? Si tú sabes que la mitad es 0.5, ¿no? Tú sabes que la mitad es 0.5, ¿ok? Entonces, si la onda sube para acá, 0.42. Si la onda baja por aquí, 0.65. Si sigue bajando, 0.8. Si sigue llegando acá, 1. ¿No? Entonces tú te das cuenta que cuando la onda sube se acerca al 0 y cuando la onda baja se acerca al 1. Entonces es fácil decir que este es un 0. Pues, así al ojo nomás es un 0.62, ¿no? 60 podrá ser, ¿no? Si tuviese un poquito más aquí, ya sería 0.5, ¿no? El índice de pulsatividad es más exacto. Sístole menos diástole sobre A. A viene a ser área. Entonces, cuando uno hace la relación sístole-diastólica, toma un punto. Sístole y la diástole, ¿no? Cuando hace el índice de resistencia, toma 2 puntos también. Sístole y diástole lo divides con la sístole, pero son 2 puntos al final. En cambio, cuando uno hace el índice de pulsatividad, toma 2 puntos, sístole, pero después toma todo el promedio, todo lo que hay acá al área. Esto es muy importante porque el promedio del área, ¿no?, es diferente porque las ondas tienen diferentes formas. Se está sacando el promedio de esto, el promedio le cortó le voló una mochada acá, entonces el promedio de las velocidades cambia, ¿no? Y esta onda más aún porque tiene, ¿cómo se llama?, una mochadita acá abajo y aquí también puede tener, ¿no?, una alteración del promedio. Entonces, a ambos le podemos sacar índice de pulsatividad, a ambos le podemos sacar relación sístole-diastólica, 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 sístole y diastólica, ¿no? Ya sería medio raro, ¿no? Pero ya cuando le sacan el promedio, ya se hace más exacto. Entonces, el índice de pulsatividad es un número también, ¿no?, en base a 3 valores, la sístole, la diástole y el promedio. Entonces aquí me saldría más o menos, ¿no?, por ejemplo, 40 menos 15, el promedio no va a ser 40, pues el promedio 20, ¿no? Vamos a probar que sea 1.7. Todos son números, ¿no? Todos los números son diferentes, 2.6, 2.0, pero todos significan lo mismo, ¿no? Que al final, viendo esto, es un flujo de baja resistencia, ¿no? ¿Ok? Lo mismo es. Pero con cierta diferencia, ¿no? Que el índice de pulsabilidad es más exacto. Entonces lo podemos usar para formas de onda espectral que no tengan una continuidad, ¿no? Por ejemplo, con escotaduras, con inversiones, ¿no? Con ondas trifásicas. Por eso la relación, el índice de pulsatividad, al ser más exacto, se prefiere usar, ¿no? Es más exacto, ¿no? Pero no necesariamente lo exacto es lo bueno, ¿no? Por ahí leí en el Face una cosa que me dio risa, ¿no? Lo justo, muchas veces lo justo no es lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, dice, tu dedo cae justo ¿no?, en tu recto, ¿no? No es adecuado eso, pero es justo, ¿no? O sea, no necesariamente lo exacto es bueno, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero hay que saberlo, ¿no? Cuando tú quieras hacer algo, tienes que debatir con el otro oponente, pues, ¿no? Tienes que dar tus justificaciones. Tampoco no puedes decir, pues yo quiero hacer índice de resistencia porque me da la gana, pues, ¿no? Entonces, si confrontas con alguien, ¿cómo se llama? Con alguien que sabe poco, sabe algo, ¿no? Entonces, establecer el índice de pulsatividad es más exacto. Entonces tú le dices, estamos de acuerdo, pues. Pero no necesariamente tiene que ser mejor, ¿no? Mejor es lo que te cae a ti y lo que tú puedes usarlo más fácilmente y más rápidamente, ¿no? Como estamos en la compra de un ecógrafo, ya ganó la licitación, un ecógrafo, ¿no? Y había un ecógrafo que se quería meter, ¿no? Se quería meter. Cuando tú pones la adquisición actualmente para el Estado, hablo del Estado, se llama subasta inversa. ¿Saben qué es subasta inversa, no? ¿Saben qué es hipoteca inversa, no?
¿Les enseñé la hipoteca inversa? No, tampoco. Bueno, la hipoteca inversa, tú tienes una casa, ¿no es cierto? Te casas, pasan los años, tienes tu casa propia, te hace una AFP. ¿En Ecuador hay AFP? ¿Tú de Ecuador, no? Sí. ¿Hay AFP en Ecuador? ¿Qué es eso? Fondo de pensiones. O sea, ¿sería común? un fondo de pensiones que tú aportas todos los meses a un fondo de pensiones privada, y cuando te jubilas a los 65 o 70 años, te dan un fondo que te alcanza más o menos hasta que tú te mueras, hasta los 110 años. Algo parecido, pero es en el seguro social. Bien. Pero generalmente ese fondo es muy poco, pues, ¿no? Por ejemplo, yo gano entre 5 y 6 mil soles, he ganado más o menos, ¿no es cierto? Cuando yo me jubile, técnicamente me van a dar 1.500 soles, ¿no? Entonces, bueno, depende para un anciano, cuando llegue a esa edad, depende de suficiente, ¿no? Ya no tengo que pagar la universidad. Pero me voy a morir, ¿no es cierto? Y tengo una casa. Entonces se la vendo al banco, pues. Y el banco te dice, ¿cuántos años te quedarán? 20, 30. Saca tu cuenta, no matemática, todo es matemática, pero. Y ya te voy a dar 1.000 soles más por tu casa hasta que te mueras. Entonces eso se llama hipoteca inversa. Pues tú ves tu casa al banco, ¿no? Si te mueres antes, queda la plata para tu esposa, y hasta que se mueran los dos, pues, ¿no? Entonces, peor es que a veces tienes una casa y los hijos están viendo, a veces, y cuando estás viejito te botan de la casa, ¿no? Mejor la vendes al banco. Y si tus hijos quieren plata, buena gente, todo, se la pueden comprar al banco o se la pueden vender. Te mueres antes y los hijos pueden amortizar eso y se compran la casa, ¿no? Porque lo peor, imagínate, los hijos que no tienen dónde quedarse muertos, que quieren sacarte ya, ¿no? Por eso la mejor inversión es educar a tus hijos, ¿no? Sí, y que vuelen, pues, ¿no? Y que colaboren también. Bueno, esa se llama hipoteca inversa. Y la subasta inversa significa que un grupo de postores con el mismo producto compiten ellos. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, el Estado me dio 250.000 soles para comprar un ecógrafo. Bacán. Entonces, yo he pedido cosas básicas, ¿no? Para mí. Traductor convexo, ¿no? De 2 a 6 MHz, ¿no? Traductor transvaginal volumétrico transvaginal, de 3 a 9, y el traductor convexo volumétrico también. 3 traductores más bien. La pantalla que tiene que ser, ¿cómo se llama? Una pantalla grande, más de 17 pulgadas, ¿no? Y tiene que tener touch, ¿no? Como las que tienen. Entonces se acercan dos compañías que yo quiero que ganen, la Philips y la Toshiba, ¿no? Me dice, doctor, ha puesto muy genérico, me dice. Entonces, ¿cómo se llama? Porque cualquiera se puede presentar con estas, todo tiene ahora. Entonces, dentro de las bases pongo mejoras tecnológicas, 5 o 6D, ¿no? Pero el problema de las mejoras tecnológicas, le dan un puntaje de 10 puntos. El 90 puntos es cuánto me lo venden. Entonces, había una máquina que yo no quería que entre, pero ellos querían entrar, a toda costa querían entrar. Entonces, cuando yo pongo las bases, ellos quieren que absorba algunas cosas y mandan todo, ¿no? Entonces ellos pagan su justificación. Y en uno de ellos decían, bueno, la pantalla touch no es necesaria para el diagnóstico, no influye nada, ¿no? En el diagnóstico. Te pueden impugnar mi licitación, pues. La pantalla touch me refiero, ¿han visto? Pues en el hospital, ¿no? Esa que pones tu dedito ahí nomás, ahí la biometría, ¿no? Y va saliendo, ¿no? Entonces, dice, no es necesario, y nosotros tenemos mejoras tecnológicas, porque eso nada tiene que ver con el informe, dice, ¿no? Con la buena evaluación. Entonces yo justifiqué que para mí sí era importante, ¿no? Porque me mejoraba el flujo de pacientes. Yo tengo muchos pacientes, y con la pantalla touch lo que hacía era trabajar más rápido, ¿no es cierto? Y me da más eficiencia. Entonces yo justifiqué, entonces ese producto no pudo entrar, ¿no es cierto? Pero los 250.000 soles que me dio el Estado, el Philips puso 240, el otro, el Toshiba, 200.000 soles. Pero el que ganó puso un ecógrafo de 170.000 soles. Y tenía todo.
¿cómo se llama? Ganó un Esoate. ¿Quién conoce el Esoate? Esoate, es un Esoate Lab, se llama Esoate Lab, MyLab 6. ¿Conoces ese? Esoate MyLab 6. Yo trabajé con un Esoate hace 10 años, pero me pareció muy lento, me pareció muy feo, ¿no? Pero el que ha ganado, ya me lo van a traer, es el Esoate. Y también puse aire acondicionado, pues de pasadita, mejor, también atracó. Entonces, por eso le digo, pues, ¿no? O sea, se puede discutir, pero tienen que tener bien sus conceptos, pues. Si quiero usar índice de resistencia, tiene que estar consciente que no es muy exacto. Pero para ver esa figura, no necesita hacer tanto esa actitud para saber que esa umbilical está normal y esa cerebral media está normal, ¿entienden? Claro, yo lo puedo con IP o con I, ¿no? Ok. Esoate, ¿no? Esoate. Tengo problemas en pronunciación. Pero yo le he dicho al pata, ¿me aseguras que es bueno? Sí, me dijo, no hay problema, doctor. ¿Garantía, doctor? 3 años. 3 años. 3 años. Cristales. Un cristal lo va a tener. O sea, normalmente lo que están usando actualmente es un grupo de grupo de cristales, o sea, ¿no? Por eso cuando se rompe se ve así, ¿no? Una mancha. Es un grupo de cristales. La tecnología actual solamente da con un cristal, ¿no? Vamos a ver. También dice que los puertos para poner los transductores. 3 puertos. Exactos. No sé si hay que tener uno siempre o... No, son dedicados, cada uno. Los 3 traductores tienen sus 3 puertos. Eso hace que, ¿cómo se llama? No se malogre, pues, sacando, poniendo, ¿no? Más pedí 3 traductores, no quise linear porque ni los uso, yo tengo que ir. ¿Había lineal? No los uso. Pero tenía en la compra, estaba en... No, para que me baje, para que sea más. Cada traductor cuesta $15,000, $10,000, dependiendo, ¿no? O sea, lo que yo hice es tratar de lo que no usaba, porque quería linear. Los anteriores nunca me tengo lineales, los anteriores 2 que tengo lineales, pero los uso muy poco. Tiene cuando hay patologías de usar el traductor lineal. ¿Qué? ¿No existen patologías en clínico para usar este traductor lineal? Sí, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, los hematomas, el país, esas cosas, pero no hizo tantas cosas. Nada se lesiona. Ninguna articulación se lesiona. La chica no viene, así. Vale. Pero me parece tan barato, tanta tecnología. No. Algo debe tener. ¿Sabes dónde la hacen? La hacen en China, la hacen en Italia y Holanda. El software es de Holanda y toda la mano de obra la hacen en Italia. Una de las características que ha tenido este ecógrafo es ¿cómo se llama? Su duración. No ha sido, o sea, lo malo era que era tosco y parecía una lavadora, ¿no? Cuando yo lo tenía. Pero pues resistente, no moría, pues no moría, pero la calidad de imagen le faltaba un poco. O sea, siempre le ganaban los japoneses, los americanos, siempre ganaban. Pero ahora de repente ha mejorado. Entonces el problema que a mí mis amigos me van a, si entra algo veo que no les gusta, me van a comenzar a fregar, ¿no?
esa pantalla. Ya pues un villano con un trastorno más. Y las mamografías, ¿cómo las grabaron? Yo las hago. Yo las hago en la ¿cómo se llama? Yo las hago al frente del hospital. Pero el hospital tiene su especialista en mamas. Son mensajes con mamas, ¿no? Pero el ecógrafo no le va a salir. ¿Qué? No, pues el ecógrafo donde yo tomo, Es exclusivo para El panel es bien sencillo, ¿no? El panel es sí. bien sencillo. Ese es un buen doctor, ¿no? Ojalá que no me haya equivocado. Pero tampoco yo no tengo la culpa. Porque, ¿cómo se llama? En ginecología se dividen los 3D y el útero volumétricamente también se ve bien los todos. No tenía 3D volumétrico. Pero, ¿cómo se llama? El problema es que si yo me hubiese dado la plata, hubiese ido a comprarlo. Lo que yo quería, pero no, es una subasta inversa. Ganó el que dio menos precio y el Estado se ahorró 90.000 soles. ¿Y dónde se estos 90.000 soles? O sea, justificar, ¿no? Justificar. Bueno, ya salimos de la justificación, ya sabemos. Ya, ahora sí. Ya, entonces hay que hablar con propiedad. Pues, ¿es adecuado o no es adecuado? La T umbilical, el índice de resistencia 0.67 a las 32 semanas y P 1.4. Tiene que poner un valor. A simple vista yo le pondría menos del percentil 95, P menos 95, P menos... Aquí, ¿qué tendría que poner? Si me sale 1.67 y yo creo que está adecuado, pongo P menor del percentil 95, ¿no? P menor 95, ¿ok? P menor 95. ¿Cómo se pone? Menor percentil 95, ahí dice. Entonces, para decir que aquí está normal, vamos a poner menor percentil 95. Menor percentil 95, ¿ok? ¿Y aquí qué vamos a poner? Igual. ¿Qué? Muy bien, mayor del percentil 5, mayor del percentil 5. Ok. Pero ustedes quieren dar un percentil adecuado, ¿qué van a hacer? Sáquenme, ¿qué percentiles sáquenlas? ¿No tienes tabla? Sáquenla, pues, ¿no? Hagan su trabajo, pues. No sé yo, donde quieran. Díganme que a 32 semanas 1.4 a qué percentil corresponde. Y a todos, ¿sabes? ¿No tienen celulares? Bueno, lo que son del extranjero no, porque de repente no funciona, pero... Ah, no, sí. Ok, miren. De nuevo van a ir a... ¿Qué tal me gusta a mí? Medicina Fetal Barcelona. Entonces entra Medicina Fetal Barcelona, Medicina Fetal Barcelona, Medicina Fetal Barcelona. Y entra donde dice calculadora. Acá de frente otra calculadora. 14. Percentil 14, ¿no? Fue con trabajo, ¿no? Ok. Calculadora que decía que estaba haciendo. Entran ahí, esta página guarda siempre en sus
celular, ok, Doppler, entran aquí, Doppler umbilical, ponen aquí, 32 semanas, 32 semanas, 0 días, y el IP cuánto era? 1.4, 1.4 es igual, ok, a 1.4, 1. Ok. Ya, calculamos, nos sale presentín 90, normal. ¿No? Está un poquito alto. Tú has puesto índice de resistencia. La mayoría de tablas trabajan con índice de pulsatividad. O sea, 90, ¿no? A grosso modo yo puse pues 95. También calculé, ¿no? Porque esa es una macanita. Y van a, con la cerebral media se lo mismo. Entonces, esa tabla siempre tiene que estar presente. Muy bien. Por una consulta, en caso de que haya un flujo diastólico inverso, ¿cómo se calcularía el Que no necesitas. No se hace. Entonces, la regla práctica del índice es usar el índice de resistencia, la regla práctica. Okay. El índice de resistencia va de 0,1. Va de 0,1. 0.5 es la mitad de la onda, sería así. Así sería, la mitad de la onda. Podrán poner cualquier número que quieran, pero 40, 20, 100, 50. Entonces, para que llegue a 1, la resistencia va aumentando. Si se acerca a 0, la resistencia va bajando. Aquí la resistencia aumenta, aquí la resistencia baja. ¿Ok? Para que sea 1, miren, ¿eh? Tiene que ser una diástole plana. ¿Ok? Sístole 0. Entonces aquí pondremos pues S menos 0 sobre S igual S sobre S1. ¿Qué quiere decir 1? 1 es lo máximo que da, ¿no? Lo máximo que puede dar aquí. Entonces, 1 invertido prácticamente están en la misma categoría, ¿no? Aquí hay, obvio que hay más resistencia aquí, pero ambos significan acidosis metabólica. O sea, está mal. Con el plano y con el invertido peor todavía. ¿Qué significa tener una diástole plana? Significa que la obstrucción es tanto que cuando se impulsa en la sístole pasa, pero en la diástole, cuando la presión disminuye, ya no pasa. ¿No? Sístole pasa con la presión, bueno, pero ¿cómo se llama? Pero cuando ya no hay presión, no pasa, porque la presión se equipara acá con la velocidad que está llegando. Y tener sístole invertida significaría que la presión es mayor aquí que la presión producida por el impulso de la sangre. Entonces, la sístole pasa, pero en la diástole se regresa, porque la presión es mayor acá, se regresa el flujo, por eso han invertido. ¿Okay? Ambos son pues muy mal pronósticos, ¿no? en lo que tiene que ver con la arteria umbilical. ¿Necesariamente tiene que tener una restricción de crecimiento? No. Pero es en los casos que mayormente se ven, ¿no? Los casos de restricción de crecimiento. Entonces, yo les había dicho que uno de los puntos cortes es la T umbilical 0.66, ¿no? ¿Okay? Y para que sea 0.66 prácticamente tiene que ser el tercio, ¿no? Y así, y es un cuarto sería pues 0.75, ¿no? Un cuarto sería 0.75. ¿Okay? Entonces, este punto de 0.66 vendría a ser el percentil 95 para la T umbilical. La T umbilical no puede pasarse de este valor. ¿Okay? Tiene que estar por debajo de ese valor. En cambio, la cerebral media tiene que estar por encima del 0.7. Entonces, el 0.7 sería su percentil 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la cerebral media tiene que ser por encima del percentil 5 y la umbilical por debajo del percentil.
por debajo del percentilo 25. Entonces quiere decir que la arteria cerebral media tiene que estar por encima del 0.7 y la umbilical, ¿no? Por eso pongo arteria umbilical 0.6, arteria cerebral media, estamos hablando de índice de resistencia, 0.8, eso es normal, ¿no es cierto? Eso es normal. 0 puntos, ¿no? Porque yo voy a hacer menos 0.6 más 0.88. Esa es una consideración que hay que tener. Cuando estemos, por ejemplo, si me sale un índice de resistencia de arteria umbilical 0.4, ¿qué digo yo? Baja resistencia, ¿no? Baja resistencia. Es bien baja, es bueno, pues, porque todos los vasos están funcionando muy bien. Si llevo 0.5, baja, 0.6 baja, si llevo 0.64 baja, ¿no? Pero si me sale 0.67, ¿qué hago? ¿Digo que está por encima del percentilo 25? No. Digo, depende del legaje estacional. Porque ahí ya donde la cosa es, o sea, no es tan definida, ¿ya? Ahí yo recurro a la tabla y busco si en esa, claro que va a salir el 0.66, pero también va a salir abajito el IP, 1 punto tanto, y yo voy, ahí en ese momento voy a guiarme del IP, o puedo encontrar una tabla de guerra también si quieren, ¿no? Pero ahí, en ese momento, ahí sí busco, porque ahí sí es muy fino la cosa, ¿no? Pero si me sale 0.4, 0.5, 0.58, 0.62, no necesito ninguna tabla para saber que está acá, pero ya cuando está justo en el 0.66 o se pasa un poquito, y ahí digo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ¿desde cuándo hay diástole en la arteria umbilical? A partir de las 12 semanas. Si tú les tomas a un feto a las 8 semanas, vas a ver esto, de la arteria umbilical. Y tú dirás, pues está muriéndose el feto, no, porque pues ni siquiera se han abierto las unidades. En cambio, a las 12 semanas ya comienza a ver diástole. A las 20 semanas ya comienza a mejorar la diástole. ¿Ok? Ahora, si uno mira aquí, la arteria umbilical, puede decir, esta es una arteria umbilical de alta resistencia, ¿sí o no? Pero está bien, porque de 20 semanas. Entonces, aquí el índice de resistencia me va a salir, por ejemplo, 0.76. Pero para esas 20 semanas, 0.76 normal, porque no es cierto. ¿Okay? Podría 20 semanas. Pero nosotros generalmente evaluamos pues, insuficiencia placentaria no a las 20 semanas, sino evaluamos aquí, más o menos en el tercer trimestre. Por eso el 0.66 es un punto importante. Pero de todas maneras, cuando se pase un poquito, mejor ir a las tablas. ¿No es cierto? Mejor es ir a las tablas.